Vamos a calcular el meridiano y latitud de donde estamos sin saber nada de coordenadas geográficas. Si yo, por ejemplo, tengo aquí la esfera terrestre, me acerco un poco y ahora hago un paralelo. Voy a explicar de dónde sale lo que hacemos, pero insisto en que esto va a ser de una forma totalmente intuitiva. Bueno, tenemos que coger una elipse algo más grande, esta queda algo grande. Bueno, este sería el eje terrestre, ¿no? Y simplemente nosotros tenemos una posición en el globo que en principio no sabemos cuál es. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces voy a ponerla al azar, por ejemplo, aquí. Miro la posición del eje y digo, bueno, pues nosotros podríamos estar, por poner un ejemplo, por aquí. Por ejemplo, en este punto. Voy a ponerlo aquí que quizás se vea mejor. Entonces, resulta que estamos en este punto. Entonces, este es el centro de la esfera y de la elipse que pasa por ahí. Eso quiere decir que este es el meridiano en el que nos encontramos. Vemos, el eje está inclinado respecto al Sol, o sea, esta podría ser una vertical. Bueno, pues decíamos que, digamos que respecto al plano de donde se mueve el Sol. Entonces esta es la vertical respecto a ese plano que se llama de la eclíptica, ¿no? Tenemos la línea norte-sur, el meridiano y la posición de donde estamos nosotros, que es esta. Entonces si cojo el centro de la esfera y uno este punto con este, y ahora la intersección del meridiano con el ecuador, trazo esta recta, pues tengo aquí un ángulo que llamamos latitud. En este caso latitud norte y a una altura de 40 grados, por poner un ejemplo. Se cuenta a partir del ecuador. Entonces tenemos 40 grados. Eso en cuanto a la latitud, para entender lo que es. Y el otro dato que tenemos también es el meridiano. Entonces el meridiano es simplemente esta línea, que la contamos a partir de un meridiano. Voy a dibujar aquí otra elipse, ponerla por ejemplo por aquí. Entonces, respecto a un meridiano orientativo referente llamado de Greenwich. Entonces la elipse viene por ejemplo por aquí, y respecto a ese meridiano que pasa por Reino Unido, contamos este ángulo. Entonces sería lo que llamamos longitud. Esto sería latitud norte 40 grados, y esto longitud oeste, ponemos así, longitud oeste, vamos a poner por ejemplo, esto parece cerca de 100 grados. Entonces este es el meridiano Greenwich, y nosotros vamos a saber nuestra localización. Estamos en el campo sin saber nada de cuestiones geográficas ni astronómicas ni nada, simplemente con un palo. Entonces cogemos un palo, lo ponemos como lo pongo yo aquí, así vertical, ortogonal respecto al plano del suelo. Voy a hacer el dibujo, lo pongo aquí el palo, y de repente ese palo proyecta una sombra. Vamos a ponerla aquí. Según el Sol se mueve, pues proyectará sombras distintas y de distinto tamaño. Por ejemplo, estas. Aquí va saliendo una curva. Si aquí, por ejemplo, tiene un objeto referente para tomar los puntos, esos puntos, la sombra de esos puntos de esta esfera, vamos a decir que es una esfera, provoca aquí una curva, que no nos interesa hablar de ella. Lo que sí nos interesa es cómo podemos saber el meridiano exacto. Pues simplemente cuando cojamos dos sombras del mismo tamaño, solo tenemos que hacer la bisectriz, y ese es el meridiano. Bueno,
O sea que si en realidad está aquí la varilla y provoca aquí una sombra, luego otra más pequeña, otra más pequeña, otra más pequeña, en el momento en que haya dos iguales de tamaño, pues hacemos la bisectriz y ese es el meridiano. Y ya sabemos cómo calcular la posición de esta línea. En principio no sabíamos qué orientación tenía, ahora ya sabemos que es la bisectriz de dos líneas de igual tamaño. Y ahora lo que podemos hacer es la latitud. La latitud, lo único que tenemos que hacer es coger, por ejemplo, un plano, una hoja. Vamos a poner una hoja aquí arriba en el palo y ponerla de manera, empezamos a inclinar el palo que tiene clavada la hoja, de manera que la hoja se convierta en una línea, su sombra. Por ejemplo, si ahora se proyecta aquí la sombra, se proyecta según una forma plana grande. Pero si empiezo a inclinarla, llegará un momento en que ese objeto proyectará su sombra según una línea, ¿no? Eso quiere decir que en realidad está en el plano del Sol, ¿no? Y como está en el plano del Sol, acabamos de calcular la latitud del lugar, ¿no? O sea que en realidad lo único que tengo que hacer es inclinar el palo. Quien dice una línea, pues coger una regla, lo que sea. Una regla o cualquier objeto plano que tengamos, lo inclino y lo debo poner de manera que el Sol pasa por este plano. En el momento en que el Sol pase por este plano, pues entonces su sombra, la sombra de este plano, de esta regla, ya no será una regla, por ejemplo, oblicua, ¿sí? Sino que como pasa por el plano del Sol, donde se está moviendo el Sol, al proyectar la regla sobre el suelo, como pasa ahora aquí con el foco de esta habitación, si hago así se proyecta una sombra grande, ¿no? Bueno, aquí hay mucha penumbra porque hay varios focos, pero si hubiera uno solo, la sombra sería puntual. También puede ser más puntual si me acerco. Ahora ahí está bastante puntual. Bueno, entonces, si yo coloco esto ortogonal al foco de luz, el Sol en este caso, proyectará una línea o el grosor del objeto que proyecte, vamos. Bueno, eso quiere decir que ese es el plano por donde se mueve el Sol y que, por tanto, el eje este es paralelo al eje terrestre. Y en realidad el eje paralelo al eje terrestre, que lo dibujo aquí, respecto al plano horizontal, me da este ángulo. Y este ángulo realmente es igual a este. Por eso decimos que acabo de calcular este ángulo, que es la latitud, que es este. Bueno, como ya sabemos calcular nuestra latitud, que aquí nos va a salir 40 grados, si lo hago, por ejemplo, por el norte de España, y sabemos calcular también la longitud, porque sabemos que en realidad el Sol, según se va moviendo, pues aquí va a provocar sombras distintas. Y, lógicamente, en el meridiano tenemos la bisectriz de dos sombras que tienen el mismo tamaño, con lo cual ya podemos incluso calcular la hora solar, o sea, no la hora que se establece de forma civil, por convenio, para ahorrar energía, etc. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro Sol? Pues tenemos ya que el palo lo dejamos inclinado con el ángulo que teníamos. Por ejemplo, podría ser este. Lo clavamos y sabemos que la sombra de aquí de una hoja que ponemos es una línea recta. Entonces ya tenemos nuestro palo y es nuestro reloj de Sol. Y habíamos calculado también el meridiano, que por ejemplo es este, que es la línea norte-sur, como vemos aquí. Entonces tenemos el meridiano, tenemos donde hemos clavado el palo y tenemos también la latitud, que es esta. Entonces a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es ángulos de 15 grados. Entonces tenemos el primero, 15 grados, el siguiente, 15, el siguiente, 15. Entonces tenemos que cuando el Sol proyecta la sombra sobre la línea norte-sur son las 12 horas, hora solar. Cuando lo proyecta aquí son las 13, aquí son las 14, aquí las 15, las 16, etc. Mientras que hacia este lado es hacia atrás, las 11, a 15 grados, las 10, etc. Bueno, acabamos de calcular nuestro reloj de Sol sin saber nada, solo clavando un palo
y, como decimos, haciendo que una forma plana se proyecte según una línea. Entonces una forma plana la ponemos hasta que sea una línea. Entonces sabemos ya la latitud, que será esta, tendremos que inclinarlo, y en el momento en que se proyecte según una línea, pues necesariamente lo podemos pensar aquí. Si nos resulta complicado pensar en la línea, pues pensar que si proyectamos, si colocamos esto así, esto, el sol no da luz ni aquí ni aquí, sino que está dando en el canto. Entonces ya sabemos que es el plano por donde se mueve el sol. Bueno, pues al colocarlo así, este es el ángulo de la latitud. Y la otra cuestión era hacer la bisectriz que pasaba por dos líneas del mismo tamaño, y entonces teníamos el meridiano. Bueno, pues ese sería el fundamento de nuestro palo clavado en el suelo, que provoca realmente un reloj de sol. Y que, como decíamos, este ángulo pues era igual que este. Y eso era cierto porque esta es la vertical respecto a este eje. Entonces, si esto es de 90, pues entonces tenemos que este ángulo necesariamente, por tener esta línea y esta paralela, pues será igual que este. Estos dos ángulos son iguales. Eso quiere decir que este será igual que este, ya que ambos son de 90. Bueno, pues eso es nuestro reloj de sol hecho con un palo inclinado clavado en el suelo, que lo podemos hacer en el campo sin saber ni la latitud ni la longitud del lugar donde estamos. Y de esta manera pues podemos obtener ya todos los datos. Con esto sabemos, con la inclinación, por ejemplo aquí yo puedo ver que tiene 45 más o menos, o 60. Pues ya sabríamos que en la esfera terrestre estaría a 60 grados o a 30 o lo que fuera. Y luego también tenemos la dirección de la línea norte-sur, con lo cual está ya todo completo.